En junio de 1942, la guerra va muy bien para el imperio japonés. Ha logrado su objetivo principal, asegurar los suministros de petróleo de las Indias Orientales neerlandesas. También ha obtenido otras victorias territoriales frente a las potencias británica, estadounidense, australiana y neerlandesa en el oeste del Pacífico y en el sudeste asiático. Sin embargo, conscientes de que la potencia industrial de Estados Unidos terminaría por superarlos, los japoneses deciden que deben asestar un golpe decisivo a lo que queda de la flota estadounidense del Pacífico, y más concretamente a sus portaaviones. La amenaza sobre Midway, una base de submarinos de la Armada de Estados Unidos que opera en el Pacífico, debería, según ellos, sacar a la flota del Pacífico de Pearl Harbor para librar batalla, lo que llevaría a su destrucción. Japón espera que, con la pérdida de Midway y la consiguiente desaparición de su aeródromo, y la destrucción de la flota del Pacífico, Estados Unidos se avenga a negociar la paz. El bombardeo Doolittle contra Tokio en abril confirma a ojos de los japoneses la necesidad de destruir la presencia naval estadounidense en el Pacífico. El 28 de mayo de 1942, la mayor concentración de buques jamás vista en el Pacífico zarpa de sus bases a lo largo de Japón y pone rumbo al este. Su comandante, el almirante Isoroku Yamamoto, está confiado en la victoria. Sin embargo, ignora que los servicios de inteligencia de la Armada estadounidense en Hawái han descifrado el código de comunicaciones japonés y conocen buena parte de sus planes. El almirante de flota Chester Nimitz ha sido informado de un posible ataque contra Midway casi un mes antes de la salida de los japoneses y se prepara para su defensa. Despliega las Task Forces 16 y 17 que, bajo el mando del almirante Halsey, habían llevado a cabo el audaz ataque aéreo sobre Tokio un mes antes. Su posición se situará al noreste de Midway, al acecho. Muy dañado durante la batalla del Mar de Coral, el portaaviones USS Yorktown regresa como puede a Pearl Harbor. Necesitaría más de 2 semanas de reparaciones, lo que lo dejaría fuera de servicio para la inminente batalla. Pero Nimitz necesita desesperadamente todos los portaaviones disponibles. Entonces, 1,400 trabajadores del astillero abordan la nave en masa y trabajan día y noche. Milagrosamente, logran devolverlo a condiciones de combate en apenas 72 horas. El Yorktown vuelve a hacerse a la mar con su flota de escolta para unirse a las Task Forces 16 y 17. La defensa estadounidense de Midway incluye 3 portaaviones que transportan 233 aviones, 8 cruceros, 15 destructores, 16 submarinos y 127 aviones basados en tierra en la propia isla. Las fuerzas navales japonesas en ruta hacia Midway cuentan con 4 portaaviones, bajo el mando del vicealmirante Nagumo, 2 acorazados, 7 cruceros, 14 destructores y 276 aviones embarcados. Cerca navega una flota de transporte que lleva tropas anfibias destinadas a invadir Midway. Poco después de las 9 horas del 3 de junio, un hidroavión de reconocimiento PBI avista los buques japoneses que se aproximan y los sigue para redactar un informe detallado. Se trata todavía de la flota de transporte de tropas. Durante la noche del 3 al 4 de junio, hidroaviones PBI y bombarderos B-17 atacan los buques de transporte, logrando un impacto en un petrolero. A partir de las 3 de la madrugada, otros PBI despegan de Midway para buscar la flota de portaaviones. A las 4:30, la primera oleada de ataque japonesa despega en la oscuridad desde los portaaviones Akagi, Kaga, Hiryu y Soryu. Primero, 36 cazas Mitsubishi Zero para la protección aérea, seguidos por 36 bombarderos en picado Aichi-Bal, y luego 36 bombarderos Nakajima Kate para bombardeo horizontal. 9 Zero adicionales despegan del Kaga para cubrir la flota y se lanzan aparatos de reconocimiento para patrullar hasta 300 millas náuticas. A las 5:34, un hidroavión PBI informa de la presencia de un portaaviones enemigo. Los aviones de defensa basados en Midway ya están listos para despegar, con los motores en marcha. Utilizando la cobertura de nubes para escapar de la artillería antiaérea y de los Zero, los PBI transmiten un nuevo avistamiento a las 5:52, 2 portaaviones. Pocos minutos después, el radar de Midway detecta una gran formación de aviones japoneses a 93 millas de distancia, volando a 3,300 metros de altitud.
Suenan las sirenas de alarma y los cazas Buffalo y Wildcat de los marines despegan para interceptar a los 108 aviones atacantes. Les siguen 16 bombarderos en picado Dauntless, 11 bombarderos en picado Vindicator, luego 6 bombarderos torpederos Avenger y 4 B-26 Marauder. Muchos de estos aparatos se consideran obsoletos. A los 37 bombarderos se les ordena atacar el grupo de portaaviones japoneses. Los cazas estadounidenses, que han logrado ganar altitud antes de la llegada de los japoneses, inician el ataque a las 6:16. Pero se hace notar la superioridad de los Zero. Los cazas japoneses se lanzan contra los Buffalo y los Wildcat en un combate caótico, derribando 13 Buffalo y 2 Wildcat. Los pilotos de los Marines luchan valientemente a pesar de sus aparatos superados, lo que hace que los japoneses sobreestimen su número, pero no pueden competir con la tecnología y la maniobrabilidad de los Zero. Los aviones de ataque japoneses, casi ilesos, bombardean a continuación Midway. Ante la falta de objetivos aéreos en tierra, los bombarderos horizontales Kate apuntan a los depósitos de combustible y a las baterías antiaéreas, que responden con fuego intenso. Los bombarderos en picado, Val, atacan los hangares, los edificios de apoyo y la central eléctrica. El hangar principal se incendia. Tras arrojar sus tanques de combustible adicionales, los Zero rematan el ataque ametrallando las instalaciones antiaéreas. 13 minutos después de iniciado el asalto, la primera oleada japonesa se retira. A las 7 en punto, el comandante de este ataque envía un mensaje a la flota, indicando que será necesario un segundo ataque para neutralizar por completo la base, ya que la pista sigue operativa y las defensas pesadas aún podrían amenazar a las tropas anfibias que están por llegar. Por parte de las Task Forces 16 y 17, el almirante Fletcher ordena a los portaaviones, USS Hornet y Enterprise, que lancen sus grupos aéreos. Es antes de lo previsto, pero quiere aprovechar el momento de mayor vulnerabilidad para los portaaviones japoneses, justo después de que regresen los aviones de la primera oleada y mientras se reabastecen. Como solo se ha localizado a 2 de los 4 portaaviones japoneses, retrasa el lanzamiento del grupo aéreo del Yorktown 1 hora y media. Los B-26 y los Avenger son los primeros en atacar a los portaaviones japoneses. Los Zero caen sobre los Avenger, que también se enfrentan a un intenso fuego antiaéreo al intentar lanzar sus torpedos contra el Hiryu. Todos los disparos fracasan debido a las maniobras evasivas del portaaviones y 5 de los 6 Avengers son derribados. A continuación, atacan los 4 B-26. Uno es destruido en el trayecto, otro queda gravemente dañado y se abalanza desesperadamente contra el Akagi, a punto de estrellarse contra el puente que alberga al comandante del grupo de portaaviones, el vicealmirante Nagumo, antes de caer al mar. Se lanzan 2 torpedos, sin éxito, y los 2 bombarderos restantes regresan como pueden. Nagumo recibe entonces un mensaje ambiguo de un avión de reconocimiento que avista 10 buques estadounidenses al norte de Midway. Mientras valora esta información, a las 7:48 llega otra oleada de aviones estadounidenses. Los Zero se lanzan contra los 16 Dauntless procedentes del Hornet y del Enterprise y derriban 8 de ellos cuando se aproximan con un ángulo demasiado bajo al Hiryu. Este ángulo inusual y poco preciso se explica por la falta de experiencia de los pilotos. Los 8 aparatos supervivientes sueltan sus bombas sin alcanzar el blanco. 15 bombarderos pesados, B-17, que inicialmente habían salido para atacar la flota de transporte, son redirigidos contra los portaaviones y llegan a las 8:10, a 6.000 metros de altitud. Los portaaviones japoneses comienzan entonces maniobras evasivas, mientras los B-17 lanzan sus bombas, sin lograr impacto alguno desde esa altura. Finalmente, 11 Vindicator llegan a la zona, pero vuelven a ser acosados por los Zero. Su comandante decide no insistir contra los portaaviones y ataca en su lugar al acorazado Haruna, que está cerca. Todas las bombas fallan el objetivo, al precio de la pérdida de 3 Vindicator. Mientras los aviones japoneses de la primera oleada regresan a sus portaaviones, Nagumo considera que la mañana ha resultado ventajosa para sus fuerzas. La moral de la flota está en su punto más alto. Los marinos ya no temen demasiado los ataques estadounidenses, pues hasta ahora han sido contenidos con facilidad y sin daños de importancia.
Pero un informe más preciso de los aviones de reconocimiento indica que los buques estadounidenses avistados anteriormente van acompañados de al menos un portaaviones. Nagumo siente que tiene la ocasión de asestar ese golpe decisivo que busca. Ordena entonces equipar a sus aviones con torpedos y bombas con espoletas adecuadas para objetivos navales y pone rumbo hacia los estadounidenses. Un solo portaaviones enemigo debería ser un blanco fácil. Necesita 45 minutos para rearmar y reabastecer a los aviones que acaban de atacar Midway. Lo que Nagumo desconoce es que los grupos aéreos del Enterprise, del Hornet y ahora del Yorktown ya están de camino. La urgencia por lanzar el ataque hace que la mayoría de los aviones estadounidenses no esperen a reagruparse en formación. Parten en cuanto despegan, de modo que llegan dispersos. En total, 156 aviones, 41 bombarderos torpederos Devastator, 89 bombarderos en picado Dauntless y 26 cazas Wildcat avanzan en varias formaciones sucesivas. Los primeros en avistar la flota japonesa son los Wildcat y Dauntless del Hornet y del Enterprise, pero el cambio de rumbo de Nagumo hacia el norte les impide encontrarla. Estos aviones del Hornet ya no tendrán más papel en la batalla. Los Dauntless del Enterprise dan la vuelta hacia el norte en su búsqueda del enemigo. Todavía no han quedado fuera de combate. Llegan entonces los lentos Devastator del Hornet. Por intuición, los 15 Devastator de este portaaviones han virado al norte para encontrar al adversario, y con algo de suerte lo avistan. Conscientes de sus escasas posibilidades, avanzan con valentía hacia el Akagi, mientras los Zero se lanzan sobre ellos. De los 15 aviones, 14 son destruidos antes siquiera de soltar sus torpedos, o justo después de un disparo fallido, y el torpedo del único superviviente falla el blanco. Solo un piloto, único en escapar con vida, sobrevive a la masacre. Casi al mismo tiempo, 14 Devastator del Enterprise inician su ataque. Por motivos desconocidos, no avisan a sus Wildcat de escolta para que desciendan de las nubes y les protejan. Se lanzan directamente contra el Kaga, pero cambian de objetivo en el último momento y van contra el Hiryu. 7 Devastators son aniquilados antes de soltar sus torpedos, todos fallidos. Otros 3 son derribados después de lanzarlos, y los 4 restantes se retiran de la zona. A los Zero les empiezan a faltar municiones, y algunos aterrizan para rearmarse, cuando un vigía a bordo del Akagi avista otra oleada enemiga, la del grupo aéreo del Yorktown, que llega en formación más coordinada, Dauntless, Devastator y Wildcat. Sin embargo, al volar a través de nubes, los Devastators se quedan al margen de los Dauntless y de los Wildcat. Los cazas estadounidenses se enfrentan brevemente a los Zero, pero, de nuevo, los bombarderos torpederos tienen que atacar casi solos. Sometidos al fuego de los Zero y de la artillería antiaérea, sufren la misma masacre que sus predecesores. Solo 2 de los 12 Devastator regresan, y ninguno de sus torpedos da en el blanco. El sacrificio de los aviadores estadounidenses no es en vano. Cada uno de sus ataques retrasa el contraataque japonés sobre los portaaviones estadounidenses y mantiene a los Zero a ras del mar. Mientras tanto, se cierne un peligro aún mayor. 47 bombarderos en picado Dauntless del Enterprise y del Yorktown están llegando por encima de las nubes. Por fortuna, los Dauntless del Enterprise, que no habían encontrado la flota antes, la localizan justamente en el momento en que los Dauntless del Yorktown también alcanzan la zona. Los 47 aparatos se lanzan en picado con un estruendo y sueltan sus bombas. El Kaga recibe 4 impactos, uno de ellos mortal para el comandante, y sufre una serie de explosiones en los hangares, repletos de aviones armados y llenos de combustible. El Soryu es alcanzado igualmente 3 veces, 2 de ellas en sus hangares, con efectos igual de devastadores. Por último, la nave insignia, el Akagi, recibe solo una bomba, pero los aviones armados a bordo explotan en cadena. Los 3 portaaviones se incendian, arrasados por fuegos imposibles de controlar. Finalmente, los 3 serán abandonados y hundidos por sus propias tripulaciones una vez que los estadounidenses se retiren hacia el nordeste. Aún queda el Hiryu, que lanza 18 bombarderos en picado BAL y 6-0 para devolver el golpe. El Yorktown se encuentra recuperando y reabasteciendo sus aviones, pero detecta en el radar la aproximación del ataque. De inmediato se corta el suministro de combustible en la cubierta y se prepara el sistema contra incendios.
Los Wildcat del Yorktown se enfrentan al enemigo y derriban 3-0 y 11 Val. De los 7 bombarderos restantes, 2 son abatidos por la artillería antiaérea, pero los 5 supervivientes logran impactar con 3 bombas en el Yorktown, provocando un incendio. Gracias a las medidas preventivas, el siniestro es controlado. Apenas extinguido el fuego, llega una segunda oleada, esta vez con 10 bombarderos torpederos Kate y 6-0. Los disparos de los Wildcat y la artillería antiaérea acaban con algunos, pero 2 torpedos alcanzan al Yorktown, que queda a flote aunque gravemente dañado y en llamas. En un último esfuerzo por destruir al último portaaviones japonés, el Hiryu, el Hornet y el Enterprise lanzan 42 Dauntless. Las patrullas de Zero, ya diezmadas, solo consiguen derribar 2. El Hiryu es entonces golpeado de lleno por 4 bombas mortales y se hundirá a la mañana siguiente. 2 días después, mientras el destructor US Hammond participa en las operaciones de rescate para intentar salvar al Yorktown, un submarino japonés logra infiltrarse en la protección de la pantalla y lanza una salva de torpedos mortales contra ambas naves que se van a pique. La batalla es una victoria clara para los estadounidenses. Con la pérdida de 4 portaaviones, Japón ve desaparecer el núcleo de su fuerza de ataque. Desde un punto de vista estratégico, el objetivo de forzar a Estados Unidos a negociar la paz fracasa, y la inmensa capacidad industrial estadounidense se volcará por completo contra Japón. La batalla de Midway priva a Japón de toda iniciativa ofensiva y no la recuperará nunca más.